Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Me llamo Margaret Thompson, tengo 68 años y nunca pensé que me encontraría sola tras la muerte de mi esposo. Su fallecimiento dejó un silencio opresivo en nuestra amplia casa de Chicago. Las paredes parecían respirar mi soledad, y cada habitación me recordaba que ya no estaba allí para compartir una simple comida o una conversación. Mi hija, Emily, es todo lo que tengo. Desde pequeña, me he sacrificado muchísimo por ella, asegurándome de que tuviera una vida cómoda y plena. Ahora, a mi edad, solo anhelo un poco de calor familiar, sentir que sigo formando parte de su día a día. Así que me armé de valor y me atreví a preguntarle a Emily si podía ir a pasar un rato con ella y su familia. La respuesta fue un shock. Su esposo, David, me miró con una mezcla de desprecio y fastidio. No somos una pensión. Sus palabras fueron como una guillotina. Emily, por su parte, parecía dividida entre querer recibirme y temer una discusión con su esposo. No dijo nada, pero su silencio estaba cargado de arrepentimiento e inquietud. Este momento aparentemente sencillo desató en mí una tormenta de emociones, tristeza, ira y una amarga sensación de rechazo. ¿Cómo podía alguien considerar el amor familiar una carga? Me sentía invisible para el hombre que compartió la vida de mi hija. Sin embargo, a pesar de esta frialdad, una pequeña llama de esperanza ardía en mi interior. Sabía que tenía que haber una manera de permanecer cerca de Emily y Luke, su hijo, incluso si eso significaba buscar un camino diferente. Lo que aún no sabía era que esa aparente negativa era solo el comienzo de una historia que transformaría a nuestra familia y demostraría que el amor y la determinación pueden derribar incluso los muros más fríos. La mañana que me atreví a hacer mi pregunta, el aire en casa de Emily parecía pesado, casi eléctrico. Luke jugaba tranquilamente con sus Lego en la sala, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Emily me sonrió tímidamente, pero sus ojos delataban una vacilación que conocía muy bien, el miedo a disgustar a su marido. Respiré hondo. Emily. He estado pensando. Me he sentido tan sola desde que papá se fue. ¿Podría quedarme contigo un rato? Solo para sentirme cerca de mi familia. Emily apartó la mirada y se mordió el labio. Mamá, sabes que ya estamos muy ocupados con el trabajo, Luke, quizás solo por un fin de semana. Su voz era suave, casi suplicante, pero la respuesta de David fue brutal. David estaba en la puerta, con los brazos cruzados. No somos una pensión, espetó. Su tono tenía una frialdad escalofriante que te pone los pelos de punta. Tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios horarios, esta no es una posada para estancias largas. Sentí un nudo en el corazón. El dolor del rechazo casi me asfixiaba. Aún así, me obligué a sonreír, a ocultar mi dolor. Entiendo. No quise molestarte. Me temblaba la voz, pero me negué a mostrar toda mi ira y tristeza. Emily me puso una mano en el brazo. Mamá. Sé que es duro oír esto. Pero sabes que te quiero y quiero que estés cerca de nosotras. Encontraremos una solución, ¿de acuerdo? Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y supe que estaba entre su amor por mí y su matrimonio. David negó con la cabeza y regresó a la cocina sin decir palabra. Luke me miró con inocencia y curiosidad. Abuela, ¿te quedas?, preguntó tímidamente. Le sonreí, sintiendo una calidez reconfortante a pesar del rechazo de su padre. Ese día comprendí algo esencial: a veces, pedir amor no basta. Hay que encontrar la manera de crear un lugar propio, incluso cuando otros parecen rechazarlo. Y no iba a rendirme tan fácilmente. De vuelta en mi tranquila casa, me senté en el sillón que se había convertido en mi refugio. Las paredes aún parecían susurrarme el rechazo de David: no somos una pensión. Estas palabras me daban vueltas en la cabeza. Pero en lugar de desanimarme, brotó una idea, tímida pero tenaz. No necesitaba invadir su casa para estar cerca de Emily y Luke. Podría encontrar un acuerdo: alquilar un pequeño apartamento a 2 calles de distancia.
Esto me permitiría estar presente sin interrumpir su vida diaria, compartir momentos sencillos, ver crecer a mi nieto, todo ello manteniendo mi dignidad. Al día siguiente, le conté a Emily mi plan. Estaba sentada en el sofá, con Luke en su regazo, y me escuchó con una atención mezclada con esperanza y alivio. «Mamá, ¿harías eso?», susurró. Sus ojos brillaban de gratitud. «Sí, mi amor. Solo quiero estar cerca de ti. No necesito una habitación en tu casa. Solo, estar ahí, cerca». Emily tomó mis manos entre las suyas. «Mamá, perfecto. Gracias por comprender, gracias por llegar a un acuerdo». Sus palabras estaban llenas de emoción, y sentí que mi decisión la había aliviado un poco. Cuando hablé con David, frunció el ceño y guardó silencio. Vi claramente que no estaba convencido. «Bueno, si te hace feliz, haz lo que quieras», dijo secamente, pero esta vez sin reproches. Su actitud seguía siendo fría, pero la barrera empezaba a resquebrajarse. Unos días después, encontré un pequeño y encantador apartamento con balcón y vistas al jardín. Nada lujoso, pero cómodo y acogedor. Cada noche, al contemplar las luces de la casa de mi hija a lo lejos, ya me sentía parte de su día a día, sin sentirme nunca intrusa. Y esa noche, mientras empacaba mis cosas para mudarme, sentí un rayo de esperanza por primera vez en mucho tiempo. La vida me estaba dando la oportunidad de reconectar con mi familia, a mi manera. Sabía que los próximos días no estarían exentos de obstáculos, pero estaba lista para afrontarlos. Mi pequeño apartamento estaba a solo unos minutos a pie de la casa de Emily y David. Cada mañana, recorría las tranquilas calles del barrio con una mezcla de aprensión y emoción en el corazón. Aunque David se mantenía distante, sentía que mi presencia, discreta pero constante, comenzaba a ser aceptada. Luke, por su parte, no ocultaba su alegría. Desde el primer día, llamó a mi puerta con su mochila. «Abuela, ¿quieres jugar conmigo antes de ir a la escuela?». Su entusiasmo me conmovió. Construimos torres de Lego, preparamos meriendas y nos reímos a carcajadas. Estos sencillos momentos fueron un soplo de aire fresco para mí, y pude ver a Emily sonriendo desde la ventana, aliviada de saber que estaba cerca de su hijo. David, por su parte, se mantuvo distante. Pero poco a poco, empezó a notar mis gestos silenciosos, le dejaba galletas caseras en la mesa a Luke, regaba su jardín discretamente y me cuidaba de no entrometerme. Una noche, cuando llegó del trabajo y me encontró horneando un pastel para Luke, se detuvo en la puerta y dijo, con una leve sonrisa que no pudo ocultar: «Bueno, tengo que admitir que este pastel huele mejor de lo que esperaba». Fue algo pequeño, pero para mí fue enorme. Comprendí que mi paciencia y delicadeza estaban empezando a dar frutos. David vio que no era una carga ni una pensión andante, sino una presencia amable que enriquecía su vida diaria. Con el paso de los días, encontramos rutinas que funcionaban para todos. Las noches de juegos con Luke, los paseos por el barrio e incluso las comidas compartidas con Emily eran momentos preciosos. Estaba conociendo a David desde una nueva perspectiva. Tras su rigidez se escondía un hombre protector, a veces ansioso, pero capaz de mostrar ternura. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente en casa, no solo en mi apartamento, sino en el corazón de mi familia. Y sabía que los próximos capítulos de nuestra vida juntos estarían llenos de risas, pequeñas discusiones, pero sobre todo, un vínculo redescubierto que nada ni nadie podría borrar. Todo parecía ir bien, pero sabía que aún flotaba una ligera tensión en el ambiente. David a veces era brusco y desconfiado. Observaba mis idas y venidas, mis interacciones con Luke, y cada movimiento que hacía parecía analizado como si temiera que me estuviera imponiendo. El conflicto estalló una noche cuando me ofrecía cuidar a Luke. Emily y David habían planeado una salida y quería darles un poco de libertad. «David, puedo quedarme con Luke esta noche para que ustedes dos puedan salir», dije suavemente. David frunció el ceño y apretó la mandíbula. «Ya te dije que no somos una pensión». Su tono era cortante, casi agresivo. Sentí un nudo en el corazón, pero sabía que no debía responder con ira.
Emily intervino de inmediato y tomó la mano de David. Basta, David. Mamá no está aquí para reemplazarte ni para invadir nuestras vidas. Está aquí para ayudarnos, para pasar tiempo con Luke. Su voz temblaba un poco, pero era firme. David apartó la mirada, visiblemente avergonzado, y murmuró algo ininteligible antes de salir de la habitación. Sentí que la tensión se disipaba, pero sabía que la batalla no había terminado. Después de irse, Emily vino y se sentó a mi lado. Mamá, sé que no es fácil con él. Pero te prometo que todo lo que haces es valioso. Luke te ama, y yo también. Sus palabras me reconfortaron, pero comprendí que mi camino con esta familia requería paciencia y tacto. Esa noche, pensé en todo, el rechazo inicial, la renovada cercanía con Luke, la lenta aceptación de David. Aprendí una lección importante: a veces, la verdadera batalla no es contra quienes rechazan tu presencia, sino contra el miedo y los prejuicios. Y estaba lista para seguir luchando, con delicadeza y perseverancia. Pasaron las semanas y, poco a poco, David se ablandó. Los pequeños gestos que hacía por Luke y Emily empezaron a notarse. Él comprendió que mi presencia no era una carga, sino una fuente de cariño y apoyo. Una noche, mientras cenábamos todos juntos, David habló: Margaret, debo admitirlo, nos has hecho la vida más fácil. Luke está feliz, Emily también, y... Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Y supongo que yo también. Gracias. Sonreí, conmovida. Esas palabras, aunque sencillas, valían más que 1000 disculpas. Representaban el comienzo de una nueva relación, basada en el respeto y la comprensión mutua. Luke me tomó de la mano y me dijo: Abuela, ¿te quedas con nosotros ahora? Le acaricié el pelo y le respondí: sí, cariño. Estaré ahí, a mi manera, siempre cerca de ti. Emily apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: Mamá, transformaste nuestro hogar sin ser intrusiva. Sus palabras me reconfortaron. Comprendí que la verdadera familia no se trata solo de quienes comparten el mismo techo, sino de quienes eligen el amor, el respeto y la paciencia. Con el tiempo, David y yo aprendimos a convivir sin fricciones, encontrando un equilibrio donde cada uno respetaba el espacio del otro. Las comidas, los paseos y las noches de juegos con Luke se convirtieron en momentos preciosos, llenos de risas y complicidad. Entonces comprendí que mi decisión de permanecer cerca de mi hija, a pesar del rechazo inicial, había dado sus frutos. A veces, hay que atreverse a encontrar su lugar, incluso cuando otros parecen rechazarlo. Y cuando ese lugar se encuentra con paciencia, comprensión y amor, se convierte en un tesoro que nadie puede arrebatar. Así, me reuní con mi familia, no como un invitado impuesto, sino como un miembro de pleno derecho, respetado, amado y necesitado. Y por primera vez en mucho tiempo, mi corazón finalmente estaba en paz.